Coincides. 342 videoclips y conferencias. Cada miércoles, una oportunidad para la reflexión y el pensamiento crítico. Siempre en tu canal, Coincides. Síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos a una sesión más de Coincides. Es un gusto para nosotros tenerlos como siempre atentos a los diversos temas que aquí se exponen y cuya finalidad está relacionada con generar pensamiento crítico y llevarnos a la reflexión en diversos temas. El día de hoy hablaremos sobre equidad en la prosperidad, un reto como nación. Interesantísimo tema como los que se abordan en estas sesiones Coincides cada semana. Para ello, recibimos a un experto en el tema. Es un gusto darles, a nombre de César de Anda, la bienvenida a Coincides y, por supuesto, a usted, Víctor González. Un honor que nos acompañe esta tarde. Adelante, el micrófono todo suyo. Por el contrario, muchas gracias, Susi, y muy buenas tardes, César. Agradezco mucho esta oportunidad de conversar con usted de un tema que creo que es muy importante para nosotros, meditar en este tiempo y actuar en función de cómo vayamos sintiendo nosotros la importancia de la trascendencia que tiene la temática que voy a abordar esta tarde. Efectivamente, intitulé la presentación Equidad en la Prosperidad, nuestro reto como nación. El índice que vamos a seguir es muy simple, son 6 puntos. Básicamente señalar que México podría ser una potencia mundial, pero nomás no atinamos y no nos decidimos hacerlo. Para ello voy a presentar primero un estudio de Pricewaterhouse que en el 2015 señalaba que México iba a ser la 6ª o 7ª economía en el mundo, por arriba de países como Francia, Rusia, Reino Unido, Alemania y Japón. Sin embargo, hemos avanzado de manera incierta, un pasito para adelante y luego damos 2 para atrás. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo alentar la productividad, que es la clave precisamente para poder impulsar el desarrollo económico de México? La vía, como nos lo señalaba nuestro buen amigo Pepe Medina Mora, es tener una economía abierta con desarrollo inclusivo. Antes de profundizar en el modelo, quisiera, sin embargo, abordar algunas ideas que unos autores nos ofrecen, que tienen que ver con los incentivos, las ideas y las instituciones que son base para mejorar las opciones para todos. Y finalmente, me dirigiré a esa agenda política para una verdadera transformación de nuestro país, por las libertades y la cultura del esfuerzo y rechazar absolutamente el privilegio. El mundo en 2050 según PricewaterhouseCoopers. Aquí podemos ver los países que del 1 al 10 ocupaban en el año 2015 en tamaños de economía. México apareció en el lugar número 11. Se podrán dar cuenta que algunos años después, 35 en el 2050 para ser exactos, después de China, que desde el 2015 ya en función de la paridad de poder de compra era la economía más grande y permanece, tenemos la sorpresa que la India aparece como el país número 2 y en tercer lugar los Estados Unidos, a quien nos habíamos acostumbrado a ver siempre como la economía más grande del mundo. Y Indonesia en el lugar 4, Brasil 5º y México 6º. México efectivamente podría ser más grande que Alemania, Francia, Reino Unido o Japón. ¿Qué tendríamos que hacer de acuerdo a PricewaterhouseCoopers? ¿Crecer más rápido? No, dicen ellos que con un 3 o 4% anual en forma consistente bastaría. Crítico, sin embargo, era para ellos mejorar nuestra infraestructura y que exista Estado de Derecho, así como mantener estabilidad económica. Por otra parte, dentro del tema de Estado de Derecho, se señala con insistencia la inseguridad en nuestro país, por lo que se requiere de un combate frontal y eficaz al crimen organizado. Por supuesto, mantenernos abiertos a la inversión y al comercio mundial, tener políticas de largo aliento en materia de emprendimiento, innovación y fomento a la productividad, y concluir con reformas estructurales, especialmente
para abatir la informalidad y mejorar nuestro mercado laboral, que es otro tema que ellos observan con preocupación. Yo añado ahora, por supuesto, la coyuntura que tenemos, que es absolutamente inmejorable para impulsar el nearshoring, y bueno, pues vamos a ver qué nos está pasando, por qué no lo hacemos. Aquí podemos observar en esta primera gráfica, de pasito para adelante, el periodo llamado neoliberal, que propiamente empezó en el año 87 con el ingreso al GATT con Miguel de la Madrid, pero con Carlos Salinas de Gortari recibió un fuerte impulso al negociarse el Tratado de Libre Comercio y sobre todo adoptar políticas públicas que reconocían que México, para progresar, tenía que atacar su corporativismo y esquemas que limitaban su desarrollo, y a cambio promoviendo o propiciando de una manera inteligente la inversión extranjera para crecer e insertarnos de manera eficiente al comercio global y de esa manera fortalecer nuestra economía. Aquí podemos ver que crecimos 450% en 25 años, de 90 a 2015, y observamos aquí ya una caída, lamentablemente, pues en los últimos años. La inflación, por su parte, hemos tenido afortunadamente desde el periodo neoliberal un esfuerzo decidido a abatirla, y observamos que fundamentalmente está por abajo del 5% la mayor parte del tiempo, y que, bueno, con preocupación observamos que los últimos 2 años tenemos por aquí un problemita. Ya estamos yendo hacia los 2 dígitos. En cuanto a inversión extranjera directa, precisamente gracias a la apertura libre de comercio de México, a la firma de Telecán, hemos recibido cantidades crecientes de recursos que nos llevan en este periodo del 80, perdón, desde el 89, tomando en cuenta la apertura del GATT, al 2018 teníamos ya 600,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y México lo ha llevado todas estas inversiones a consolidarse como potencia manufacturera mundial, teniendo ya cerca de 300,000 millones de manufacturas que cada año se exportan desde México, de las cuales buena parte son automóviles, camiones y autopartes, ¿no? Cerca de 150,000 millones de dólares. En cuanto al valor de nuestras empresas en bolsa, podemos darnos cuenta que también en este periodo neoliberal tuvimos un 7,000% de crecimiento del 90 al 2020, ¿sí? Bueno, al 2018 en realidad, y se ha mantenido afortunadamente, aunque ya estacionado en los últimos 2 años, pero 7,000%, es decir, 70 veces ha crecido el valor de nuestras empresas que cotizan en bolsa. El crédito al sector privado también ha tenido una evolución favorable, llegando ya al 37%. Desde las reservas en Banco de México han crecieron del 95 al 2018, de 15,741 millones de dólares, crecieron a cerca de 200,000 millones de dólares, es decir, 1,300% más. Visto ya como estamos acostumbrados en México a observar en periodos sexenales, quisiera anotar dónde estábamos en el 2018, es decir, en ese sexenio que inició el 1 de diciembre de 2012 y terminó precisamente en 2018, para comparar con lo que ha pasado en los últimos 3 años. Y podemos observar que en ese periodo incrementamos 5 posiciones en competitividad de acuerdo al Foro Económico Mundial. Pasamos de ser la economía 53 a ser la economía 48. La productividad, que había pasado a ser negativa del año 2000 hasta el 2013, que gracias a las reformas estructurales volvimos
Bueno, ya veníamos con una tendencia alcista, pero superamos ya a pasar a números positivos a partir de las reformas estructurales, como la educativa, la de telecomunicaciones, energética y demás que se dieron en el último sexenio previo a este. También, por otra parte, en esos 6 años se crearon 3.6 millones de empleos nuevos. El crédito al sector empresarial pasó del 26% al 36% del PIB, y el valor agregado de MIPYME subió 4 puntos, de 37 al 41%. Por otra parte, en cuanto a inversión extranjera directa, se recibieron 181,000 millones de dólares. Las tarifas de telefonía celular bajaron 44%. Los suscriptores de banda ancha fija y móvil subieron de 27 a 82 millones. Los usuarios de Internet se incrementaron de 40 a 71 millones y los precios de telefonía fija bajaron 40.3%. Eso nos llevó a consolidarnos como potencia comercial, siendo el primer exportador en América Latina. De hecho, México exporta casi tanto como el resto de América Latina unida, sumada toda. Ahora bien, los años recientes. Prometo concentrarme en algunos de los datos de este periodo que nos duele mucho por todo lo que está ocurriendo, de un personaje que luchó tanto para llegar a la presidencia y del que se esperaba mucho y que ganó mucho capital político y legitimidad al tener más votos que ningún otro presidente en la historia. Y sin embargo, lamentablemente ha venido dilapidando toda esa legitimidad del capital político, haciendo cosas inadecuadas y nos ha llevado a problemas muy serios como sociedad y como economía. Vamos a ver rápidamente algunas de las promesas. De hecho, hice un paquete de 100 promesas, como una lista a Santa Claus, pero me voy a concentrar en las 4 fundamentales, que eran acabar con corrupción y con la inseguridad, crecer al 4%, darle a México un sistema de salud como el de Dinamarca y abatir la pobreza y la desigualdad. Creo que eran grandes temas que todos aplaudiríamos de haber avanzado en ellos. Sin embargo, más que avances, hemos tenido retrocesos, menos transparencia y ataque a nuestras instituciones, a la Constitución y destrucción a diestra y siniestra. Tendremos, por ejemplo, en el 2024, el mismo tamaño de economía que teníamos en diciembre 1 de 2018, nada más con más pobres. Se estima que tenemos 650,000 muertes en exceso por la pandemia y las deficiencias en la gestión de la pandemia. En 2012, por ejemplo, con la destrucción de nuestro sistema de salud, que no era muy bueno, pero funcionaba razonablemente. Por ejemplo, en el 2012, 7 de cada 10 mexicanos que eran derechohabientes de Seguro Social se atendían en el Seguro Social. Y ahora, en la última encuesta en salud, se encuentra que nada más 3 de cada 10. Imagínense lo que significa eso. Ya no encuentran los derechohabientes del IMSS respuesta en el propio IMSS. Hay que buscarla afuera del IMSS, en algún lugar, de alguna manera. Y bueno, 53 millones de mexicanos que tienen Seguro Popular, ahora creo que apenas 15 son atendidos por alguna institución pública. Más de 125,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio, ya se superó pues, todo el sexenio de Calderón. Pobreza extrema creció en 8 puntos del 2020 al 2021, pero en lo que va del sexenio ya llevamos 11 puntos de más pobres, del 7 al 18.3, niveles por encima del promedio de América Latina, según la CEPAL. Se cerraron guarderías, se dejaron de comprar medicamentos contra el cáncer y otros para la atención de enfermos crónicos y graves. Se gastaron los 370,000 millones de pesos de recursos que había ahorrados en 2 fondos para la estabilización económica, uno para el ingreso público y otro para los ingresos de los estados, más recursos de 109 fideicomisos que estaban destinados originalmente para la atención de emergencias, la salud,
el deporte, la ciencia, la cultura, el emprendimiento, la innovación y las MIPYMES. Todos esos se gastaron, se derrocharon sin mucho sentido. Han ido a proyectos que no tienen gran viabilidad, como veremos más adelante, en particular el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. La deuda pública se ha elevado en 10 puntos del PIB. Se dice que no ha crecido la deuda, pero sí ha crecido con relación al PIB definitivamente. Y su servicio nos va a costar cada vez más por el entorno recesivo e inflacionario que estamos viviendo y por las alzas de tasas de interés en forma directa. No mentir, no robar, no traicionar. Vamos a entrar en detalle algunos de los temas que más nos han dolido. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto. Desde el principio de su gobierno, canceló un aeropuerto y tenemos que pagar ahora 332 mil millones de pesos por no construirlo. Eso realmente no se vale. A cambio, construyó otro por 150 mil millones de pesos, que es lo que se estima ya que esté concluido. No está interconectado ni cumple con requerimientos de aviación internacional, lo que es francamente patético. Se ataca a organismos autónomos y reguladores en el afán de concentrar el poder. Eliminó el Consejo Promotor de Turismo, a ProMéxico y al INADEM, en adición a los más de 100 fideicomisos públicos que ya referí, y le ha apostado a Pemex y a CFE, que son empresas con gigantescos pasivos y muy mal manejadas, lo que ha representado una carga enorme para la nación. Por ejemplo, se estima que ya ha inyectado a Pemex 2 billones de pesos en lo que va de su mandato, y bueno, y la CFE, que venía teniendo utilidades hasta que entró este gobierno, ahora tiene pérdidas. Ha frenado el crecimiento de energías limpias, inutilizó a la Comisión Reguladora de Energía, que se creó precisamente para promover el desarrollo del mercado de energía en México y de esa manera poder obtener mejores precios de energía para todos los consumidores, y a la COFESE también la ha afectado de forma directa y cambiando sobre todo a sus directivos. El poder del crimen organizado ha crecido por todo el país. Ya un ex embajador de Estados Unidos señaló que entre el 30 y el 40% del territorio nacional está bajo su control, y cada día escuchamos historias nefastas con relación a este tema. Es un cáncer realmente que urge extirpar. No podemos permitir que nuestra soberanía, ahí sí, nuestra soberanía está en juego. El hecho de que cada día se extorsione, se secuestre, se cobre derecho de piso a la gente por llevar a cabo sus actividades. Eso es algo imperdonable. Y bueno, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, o lo que dijo Ignacio Mier en el Congreso, que es también otra joya. La legalidad es un valor de los conservadores. Los revolucionarios no tienen por qué perder el tiempo buscando el acoplamiento de sus propósitos a los dictados de la Constitución. Vean ustedes cómo es posible que quienes más debieran defender la aplicación y el cumplimiento de nuestra Constitución, sus leyes y normas, son los primeros que las violan. Y lo dicen con esa forma de yo aquí lo hago porque puedo. Y pues eso nos tiene en una posición realmente muy, muy seria. Porque para que un país avance y prospere se requiere de liderazgos que sumen, no que dividan, que construyan, no destruyan, que vean hacia el futuro por las nuevas generaciones y sus sueños, no hacia el pasado y los conflictos. Eso es algo que urge corregir. Unos elementos más antes de pasar al siguiente punto. Quisieron echar atrás, por ejemplo, la reforma energética que permitió hasta el 2018 se invirtieran en México más de 26 mil millones de dólares en proyectos de energías limpias que abastecen a la CFE hasta en la quinta parte de los costos que obtiene por megawatt hora en sus obsoletas termoeléctricas. Afortunadamente no se permitió,
Sin embargo, la ley Bartlett, la ley eléctrica, no pudo ser declarada anticonstitucional porque no se obtuvieron los 8 de 11 votos de ministros que eran necesarios para poderla echar atrás, echar abajo, y aún con 7 votos en contra, pues están aprovechando de que como no se declaró anticonstitucional, pueden seguir cometiendo sus atrocidades en el sector de energía. Pemex debe 127,000 millones de dólares y en el 2020 sus bonos perdieron el grado de inversión para convertirse en chatarra. Es decir, es una empresa que no hay forma cómo enderezarla y ya había una propuesta de solución que se echó para atrás y bueno, a ver qué hacemos cuando finalmente podamos hacer un cambio en este país para volver a una dirección adecuada. Al día de hoy México sigue extrayendo, por ejemplo, a pesar de estas inyecciones tan grandes en Pemex, apenas 1.7 millones de barriles diarios, como hace 40 años. Por su parte, la CFE condonó a más de 600,000 tabasqueños adeudos superiores a 11,000 millones de pesos a solicitud del presidente y revirtió el contrato que se había suscrito 2016-2018 y que era parte de los acuerdos de la reforma en pensiones para reducir el pasivo laboral de la CFE, donde se acordó que el trabajador se pensionaría con 30 años de servicio y 65 años de edad. Es decir, como cualquier otra persona en el sistema del IMSS, por ejemplo. Pero se echó para atrás y ahora pues se pueden pensionar con 55 años de edad, ¿sí? Y si reconocemos, como viene a continuación, que el gasto promedio por pensionado de la CFE es de 803,000 pesos, comparado al gasto promedio del IMSS, que es de 80,973 pesos anuales, es decir, la 10ª parte, pues no hay forma como hacer sostenible esos sistemas de pensiones irracionales que se están cubriendo en Pemex o en la CFE. Y menos cuando, como se hizo ahora en la CFE, que una vez que se redujo la edad para pensionarse, todavía se dieron el lujo de incorporar a 10,000 trabajadores de la luz y fuerza del centro, que desde el periodo de Calderón ya se había liquidado y que seguían batallando por sus derechos laborales, ya fueron pensionados en la CFE con este sistema de pensiones. De ahí que no nos extrañe que la inversión esté cayendo tanto privada como pública en el país, como se observa en esta gráfica, ¿no? De una manera muy acusada. Bien, la situación actual es muy simple. Ante nuestra falta de productividad, tenemos bajo crecimiento económico, de hecho ahorita 0 crecimiento económico y por lo tanto bajo bienestar social. ¿Cómo elevar la productividad? Una fórmula que es la que tuvimos durante décadas el siglo pasado, donde por ejemplo entre el año 50 y el año 70, 1950 a 1970, prácticamente se duplicó la población. Y luego, los siguientes 20 años, logró otro brinco del 70%. Con esos crecimientos de población, pues crecía la población económicamente activa ocupada, año con año de manera muy grande y eso pues favorecía nuestra productividad. Eso ya no es, no puede ser la fórmula, ¿no? Y menos ahora con tantos problemas de pobreza y marginación. Otra fórmula para elevar la productividad, que es la más utilizada, pues es elevar la intensidad en el uso de tecnologías adecuadas, pero eso exige la formación de capital humano y, por supuesto, el financiamiento que es necesario para tener acceso a mejores tecnologías que lamentablemente muchas de nuestras empresas, como veremos más adelante, no pueden hacer por no tener ese acceso precisamente. Mejorar la gestión empresarial, por supuesto, es otra vía de elevar la productividad, motivando al personal y innovando. Pero en México, ¿cómo impulsar la productividad? El quid para el crecimiento y desarrollo de un país tiene que ver con el fomento de la productividad y competitividad. Esto es robustecer nuestra capacidad de atraer, desarrollar
y mantener talento e inversiones. México tiene economía dual en donde 7 de cada 10 empleos se encuentran en el sector informal. Esto hace bien difícil precisamente lo que decía hace un momento. 7 de cada 10 empleos en economía informal. ¿Cómo podemos promover ahí productividad? Bueno, vamos a ver. Pero antes de llegar a ese punto, reconocer que en México 99.8% del total de establecimientos empresariales emplean el 71% de la fuerza laboral y participan con el 41% de valor agregado. En España emplean 73% y participan con el 61% de valor agregado. Turquía 73% y aportan el 53% de valor agregado. Es decir, tenemos rezago contra esos dos países, por ejemplo, en un caso de 20 puntos y en otro de 12 puntos. Y el promedio de la OCDE es 65% de empleo, 60% de valor agregado. Ahí está nuestra área de oportunidad. Tenemos un gran rezago comparativamente a empresas de similar tamaño en otros países de la OCDE. Nosotros lo que debemos de incentivar, de promover, de hacer efectivo es la elevación de la productividad. Vamos a ello ahora. Pero primero unas cifras de cómo evolucionamos los últimos 50 años, 55 años. Del 65 al 2019 podemos ver, por ejemplo, el ingreso per cápita en dólares. China, que en el año 65 tenían un ingreso como de la quinta parte de los mexicanos, ya nos rebasó en el 2019, con $10,410 por persona, a pesar de que son allá 1,300 millones de personas, 10 veces más que nosotros, y México apenas 9,430 millones. El mundo, inclusive ya el promedio mundial está por encima de México, es algo muy lamentable. Ya veníamos estando por arriba del promedio mundial, hemos caído. Corea, que también tenía un ingreso muy bajo de 130, está en $33,720. Singapur de 540 se fue a $59,590 en 2019. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues que los ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto en cada país, precisamente por la mayor o menor productividad que se alcanzó en ellos, fue la respuesta. Por ejemplo, a nivel mundial, el PIB creció en ese periodo 65-2015, 56 veces. Per cápita, 17 veces. México, superamos el promedio mundial 80 veces y el per cápita 21 veces. Es decir, vamos bien, pero no tan bien, por ejemplo, como China, de 188 veces el promedio mundial y 80 veces el per cápita. O la República de Corea, 357 veces el promedio del crecimiento del PIB mundial y 130 veces el per cápita. Y Singapur, 422 veces y 98 el per cápita. Es decir, algo hicieron ellos que nosotros no hicimos y por lo tanto son países que ahora son modernos, son países que tienen mejor educación, mejor formación bruta de capital, mejores fórmulas para fortalecerse y vivir de mejor manera. En fin, tanto en estos países asiáticos como otros, como Irlanda o España, en fin, en diferentes países del mundo lograron crecer de manera significativa, elevando la productividad. Y eso también se traduce a esperanza de vida. México en el año 60 tenía 57 años de expectativa de vida y en el 2015 pasó a 77 años. La noticia es, lamentablemente, que de acuerdo a un estudio de la UCLA, esta esperanza de vida en el 2022 bajó 4 años. Es decir, ya tenemos 4 años de vida. De los países que afectó el COVID de manera más fuerte, México es de los que más fuerte pegó y que perdieron mayor número de años de esperanza de vida, 4 años. Es algo muy lamentable. Y bueno, ¿quién no ha soñado a veces, qué tal si hubiera pasado esto, hubiera pasado aquello? Un breve ejercicio de wishful thinking, de qué tal si hubiera pasado. Imagínense ustedes que en el año 70, en lugar de haber llegado un presidente como Luis Echeverría, hubiera llegado alguno con visión modernizadora y hubiera promovido la apertura comercial y democrática de México y se hubiera suscrito el Telecán 20 años antes.
Pemex, por ejemplo, se hubiera abierto a inversionistas privados cuando todavía estaba sana, y en todo caso se hubiera abierto a la exploración y explotación de petróleo y sus derivados a empresas del exterior. Y habríamos sido más parecidos, por ejemplo, a los noruegos que a Petróleos de Venezuela. Con el descubrimiento de enormes yacimientos, como ocurrió en los años 70, se podrían haber hecho inversiones necesarias sin endeudarnos, que fue algo que ya recordarán ustedes, nos causó tantos desvelos, tantos problemas, tantas crisis en los años 80 en particular, que fueron catastróficos, ¿no? Y podríamos haber crecido en un nuevo entorno de apertura y competencia económica, y el crecimiento económico se hubiera asemejado mucho más a que tuvo China en su apertura al capitalismo que el pírrico nivel logrado en virtud de las crisis y falta de acuerdos para impulsar el desarrollo de México. Pero bueno, esto es simplemente un sueño. Vayamos a lo que recomiendan algunos autores que en mí han influido mucho y que quiero compartir, como son Acemoglu y Robinson en Why Nations Fail, o Por qué fracasan los países, El fin de la confusión de Macario Schettino, y Santiago Levy, que ha hecho muy buenos trabajos con relación a este tema, que tiene un trabajo que se llama Good Intentions, Bad Outcomes, Social Policy, Informality and Economic Growth in Mexico. ¿Qué nos dicen estos autores? ¿Por qué no conseguimos elevar el ritmo del desarrollo económico? Acemoglu y Robinson dicen que las sociedades fracasan, esa es su tesis, cuando no tienen instituciones que proporcionan incentivos, inversión e innovación, y una situación en la que la mayoría de los ciudadanos pueda desarrollar su talento. Ahí está la respuesta. Según Macario Schettino, en El fin de la confusión, el valor de un país proviene de producir riqueza y construir un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos. Y abunda, las dificultades económicas de México derivan de la falta de productividad, y esta, en buena medida, de los dos grandes defectos que arrastramos: la falta de Estado de Derecho y la orientación colectivista derivada de la creencia de la Revolución Mexicana, que es algo que venimos recibiendo e inculcando a nuestros hijos en la escuela primaria, un año y otro también, y eso nos ha hecho mucho daño. Ya profundizando en su tesis, Acemoglu y Robinson nos explican que, por ejemplo, las instituciones extractivas tienen las siguientes características. La propiedad de los medios de producción están en pocas manos y se debe ese control a favores reales o monopolios, que no hay oportunidades obviamente para las mayorías en ese entorno. El sistema legal no es imparcial y más bien el sistema está diseñado para la extracción de riquezas y rentas, es decir, es una expoliación sistemática, por eso el nombre de extractivas. En cambio, las instituciones incluyentes promueven y alientan la propiedad privada de los medios de producción, se fomenta la igualdad de acceso a las oportunidades, el sistema legal es imparcial y el Estado provee seguridad y servicios de interés común, bienes colectivos. Entonces, las extractivas, en resumen, los incentivos son al control, al sometimiento y al abuso. No sé si les suene. Control, sometimiento, abuso. Concentración de poder lleva a eso. Y, por supuesto, al estancamiento y la pobreza. En cambio, en las incluyentes, los incentivos son a innovar, a crecer y competir. Y conllevan al desarrollo económico y la prosperidad. Macario Schettino, en El fin de la confusión, señala que un país será exitoso, es decir, competitivo, democrático y justo, cuando logre contar con un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos, y cuando estos ciudadanos aprendan a reconocer y celebrar la riqueza que se obtiene con su creatividad y su esfuerzo, así como a rechazar y despreciar aquella que proviene de privilegios. Esto conlleva el reconocimiento de que todos somos iguales y tenemos el derecho de producir y apropiarnos del resultado de nuestro esfuerzo. La corrupción surge, en cambio, del monopolio y los privilegios. Por lo tanto, es importante atacar ese privilegio y favorecer o alentar
el esfuerzo. ¿Qué es lo que origina el crecimiento? La libertad, la inclusión, la educación, la productividad, la competencia. Bien, finalmente, Santiago Levy, ¿qué nos dice sobre la informalidad en México? Que el principal problema económico de México es su principal problema social, el lento crecimiento del PIB y los pocos empleos con altos salarios y seguridad social. La política social, dice él, fomenta la informalidad, grava los empleos de alta productividad y subsidia a los de baja productividad. Al mismo tiempo, mina la base tributaria y de facto subsidia la evasión. Es algo muy grave que nos ha venido pasando ya por muchos años. Se requiere un cambio drástico en los incentivos de empresas y trabajadores a favor de la productividad y la formalidad. De nueva cuenta coincide con lo que habíamos visto de las industrias, de las instituciones y las ideas en Schettino y Acemoglu y Robinson. Hay empleos precarios simplemente porque las empresas son precarias. Por lo tanto, y en forma muy clara, Santiago Levy propone una reforma que simultáneamente otorgue los mismos derechos sociales a todos los trabajadores, amplíe la base fiscal, aumente la productividad y el crecimiento del PIB y fortalezca el Estado de Derecho. En resumen, los autores nos señalan que para alcanzar niveles de desarrollo que disminuyan nuestros niveles de pobreza y desigualdad, lo que necesitamos es romper con los arreglos corporativos de control político y con el capitalismo de cuates que tanto daño nos ha hecho. Fomentar la cultura del esfuerzo y el mérito y acabar con los privilegios. Así de fácil está la respuesta. Ok, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué está haciendo nuestro líder, nuestro presidente? Bueno, sus miedos, frustraciones y visión del mundo lo han llevado a dividir al pueblo para concentrar el poder y recursos que ahora derrocha de manera impune. Confunde soberanía nacional con la suerte de dos empresas paraestatales, lo que conduce a pérdida de competitividad y de debilitamiento de las finanzas públicas, y el capital político y legitimidad que tenía a raudales los está dilapidando por su soberbia, rencor e ineptitud. Urge detener esta regresión autoritaria. ¿Es inevitable? Yo creo que no. ¿Permitiremos continuar la degradación de nuestras instituciones? ¿Seguiremos ofreciendo abrazos al crimen organizado? ¿Creemos correcto el ataque a la competencia en la generación de energía y que acaben con productores de energías limpias? ¿No nos afecta que organismos como la Comisión Reguladora de Energía o la Nacional de Derechos Humanos estén en manos de incondicionales del presidente que no hacen nada por cumplir con sus mandatos? ¿No nos duele que se haya cancelado un aeropuerto moderno y autofinanciable que ahora nos va a costar 332,000 millones por no construirlo? ¿Debemos esperar ahora que tome las reservas del Banco de México para continuar con proyectos absurdos y programas electoreros? ¿Es que no podemos hacer nada para defendernos de esas prácticas regresivas y autoritarias? Creo que sí, y eso nos lleva a proponernos a luchar por un México abierto e inclusivo. ¿Qué secuencia de cambios debemos propiciar? Primero, y aquí viene el meollo, digamos, de este trabajo que preparé para todos ustedes, es llevar a cabo una reforma sendaria y del sistema de seguridad social que abatan el clientelismo y el corporativismo. Iniciar con la simplificación genuina de obligaciones tributarias y el uso extensivo de CODIs o QRs, es decir, códigos digitales. Concretamente, ¿qué sugiero aquí? Es muy simple. Si reconocemos nosotros que del 100% de mexicanos, 80 prácticamente tienen ingresos de 1 millón de pesos para abajo, bueno, pues a esos 80 deberían de tener un régimen fiscal realmente simple. Básicamente no hacer declaraciones mensuales y acudir a contadores para que te ayuden a hacer todo tipo de cálculos y cumplimiento de lo que se tiene que llevar ante el SAT. Simplemente que en todas sus transacciones se les cobre un diezmo, el 10%, digamos, por cada transacción que se haga, que vamos a promover que sea a través de QRs o CODIs. Y esto se va a incentivar, o lo incentivaríamos, con la introducción de una lotería fiscal. Es decir,
Es mucho mejor que en lugar de que todas esas transacciones que ahora no pagan IVA ni pagan ISR, no pagan nada, en los mercados y en todas partes, si se propone que los que se hagan vía CODIs o QRs, va a ser como por cada transacción se va a generar el equivalente a un billete de lotería y cada semana se van a otorgar premios que van a salir precisamente de esa captación adicional en un cierto porcentaje, es lo que se crea que sea conveniente para estimular precisamente el uso ya de medios electrónicos y no de efectivo en nuestras transacciones en el día a día. Entonces, de esa manera, con la lotería fiscal, podemos llevar a que la mayoría de la gente o eventualmente la totalidad de la gente, sobre todo en zonas urbanas, usen QRs o códigos a través de aplicaciones digitales. Es algo muy simple y si se genera junto con una lotería fiscal, verdaderamente creo que tendría éxito el cambio del uso efectivo a medios electrónicos de pago. En paralelo, pues obviamente hay que apuntalar el Estado de Derecho, empezando por trabajar con nuestras policías, el sistema judicial, impartición de justicia, con tolerancia cero al crimen. Continuar con las reformas pendientes y revertir lo que se ha destruido en este gobierno. Y sí, empezando por el aeropuerto que se destruyó de manera tan terrible. Pisar el acelerador en rondas petroleras y generación de energías limpias, incluyendo el gas. Apoyos amplios a guarderías y escuelas de tiempo completo. Y fomento a la inversión, el emprendimiento, la innovación y la productividad. Afirmar el Estado de Derecho y nuestra soberanía en todo el territorio, propiciando a la vez igualdad de oportunidades, participación equitativa de personas con discapacidades, desarrollo regional equilibrado, eliminación de pobreza extrema y no más violencia de género ni discriminación alguna. En cuanto a las instituciones, debemos mantenerlas fuertes y eficaces para garantizar elecciones libres y justas, asegurar competencia económica y eliminar privilegios, mantener la salud de las finanzas públicas y poder adquisitivo de la moneda, acceso a la información y protección de identidades, fomenten y fortalezcan áreas estratégicas como las comunicaciones y la energía y fomenten intensamente el emprendimiento, la innovación y la productividad. Ok, ahora vamos al punto final. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pasos a seguir para ganar las elecciones en el 2024. Morena, ya sabemos que no va a tener respeto a leyes ni formas políticas y va a utilizar todo el peso con todos los recursos legales y extralegales que pueda conseguir. Y por otro lado, debemos reconocer que los partidos políticos de oposición están divididos y en crisis. Sí, pero es lo que hay. Y debemos que deben partir de una autocrítica, renovación de cuadros directivos y prácticas para ser más incluyentes y democráticas, por supuesto, pero es lo que tenemos y de eso debemos partir. Así como para vencer al cáncer se requiere de quimios y radiaciones, para salvar a México requerimos de una alianza de partidos, por supuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, que el PAN y PRI sumados, de acuerdo a, no voy a entrar ahorita en detalle, lamentablemente no hay tiempo, pero sumados con el PRD dan el 43% de intención de voto. Movimiento Ciudadano sumado nos daría el 50%, ya ahí tendríamos una buena posibilidad de ganar, siempre y cuando Movimiento Ciudadano se sume. Pero bueno, yo digo, ¿por qué no? También hay que atraer al verde, de ser posible, los 5 puntos que nos sume se le restan a los otros y de esa manera podría haber mayor probabilidad de triunfo. ¿Qué es lo que debe unir a estos partidos? Una plataforma política por un México inclusivo, democrático y libre. Interpelar prioritariamente a clases medias, mujeres y jóvenes. Ahí está la clave. Traer a votar a los jóvenes, particularmente de los 18 a los 35 años, y a las mujeres. Y dirigir el mensaje a clases medias. Arrebatar las banderas de la solidaridad social y el abatimiento de la pobreza. Porque nosotros no queremos más pobres, queremos acabar con la pobreza. En suma, debemos luchar porque en México tengamos equidad en la prosperidad. Salvar a México es educación de calidad para nuestros hijos. Salvar a México es cuidar nuestro medio ambiente. Salvar a México es crear más y mejores oportunidades para todos. Salvar a México es pagar buenos salarios. Salvar a México es seguir familias. Salvar a México exige sumar, no dividir y confrontar.
Salvar a México requiere que seamos solidarios. Salvar a México es ver hacia el futuro, no hacia el pasado. Salvemos a México. Muchas gracias. Aquí concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, muy, muy interesante. Si alguien quienes nos ven en alguno de los diferentes momentos en los que se exhibe esta conferencia, desea contactarle, ¿quiere compartirnos cuáles son los medios para establecer contacto? ¿Cómo no? Bueno, en mi caso podría ser ya sea mi WhatsApp o ¿Correo electrónico? ¿Podría ser? o mi correo electrónico, el personal, el WhatsApp, bueno, ya lo tienen. El correo es VMG Navarro, D de Víctor, M de Manuel, G de Gato, Navarro, VMG Navarro, @gmail.com. Perfecto. Tomamos nota entonces y le haremos llegar las preguntas. Aprovechamos para invitarles a, si tienen alguna duda, pueden expresarla a través del chat que aparece en la parte inferior de esta conferencia. Así que le agradecemos muchísimo su aportación para esta sesión Coincides y pues les agradecemos también a ustedes que estuvieron atentos a esta interesante exposición. Muchísimas gracias como siempre y nos saludamos el próximo miércoles con otro interesante tema en Coincides. Hasta pronto.